Hola a todos y a todas desde oposicionbomberoonline.org. A continuación os quiero presentar el índice general de contenidos de la clase de la sesión 72. Hola a todos de nuevo desde oposicionbomberoonline.org. En este caso vamos a ver una clase, la clase completa de la sesión 72. Tiene una duración aproximada de unas 3 horas, ¿vale? Por lo que sí que os queréis hacer pausas o hacerlo como consideréis necesario, pero la clase sí que va a ser un poquito larguita, ¿vale? Bueno, en este caso continuamos con el tema de materias peligrosas. Vamos a ver a continuación un índice general y luego veremos el índice en detalle para situaros cuando estéis estudiando la clase, ¿vale? Y para que ya tengáis una idea preconcebida de lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver de forma genérica las clases 7, 8 y 9 y luego veremos la identificación de las materias peligrosas. Bueno, lo explicamos en la clase, hacemos un listado en función de diferentes parámetros, vamos, siempre digo, de más lejos a más cerca. Lo explicamos en la clase, ¿vale? En este caso, lo importante que es saber ahora es que vamos a identificar las materias peligrosas en función del lugar y de la actividad, en función del tipo y de la forma de los recipientes en vehículos y los embalajes, y la señalización y colores que vamos a tener sobre todo en tuberías industriales y en botellas. Vale, vamos por lo tanto a ver el índice en cada una de estas partes para que nos situemos, ¿vale? En la clase 7 de materias radiactivas vamos a ver la definición de materias radiactivas, vamos a ver qué es radiación y qué es ionizante y qué es radiación ionizante, vamos a ver qué es contaminación radiactiva, vamos a ver los factores que vamos a tener en cuenta para valorar el daño que puede hacer a los seres vivos la radiación. Vamos a ver las unidades, Becquerel, Sierre, vamos a ver la tasa de dosis. Vamos a ver de forma introductoria o vamos a ver por lo menos las competencias, qué organismos tienen competencias sobre el reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos. Veremos qué competencias tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica y veremos el Consejo de Seguridad Nacional, qué competencias tienen en relación al reglamento o reglamentos para el transporte de mercancías de materiales radiactivos. Veremos la señalización en los bultos, en este caso, materias radiactivas. Veremos la clasificación en las diferentes categorías 1, 2 y 3 en función de la peligrosidad, ¿vale? Los criterios que se tienen en el ADR establecidos para determinar si un bulto tiene o una mercancía tiene categoría 1, 2 o 3 en función de la peligrosidad, lo vemos en la clase. Y vamos a ver las etiquetas, ¿vale? Porque aparte de las etiquetas que vamos a ver hasta ahora, en este punto vamos a añadir otra etiqueta más y vamos a ver los riesgos que entrañaría cada uno de los tipos de materias radiactivas que describe el ADR. Vamos a ver ejemplos de materias radiactivas también, ¿vale? Esto es lo referente a la clase 7. En la clase 8 vamos a ver materias corrosivas, vamos a ver la definición de qué es materia corrosiva según el ADR, vamos a ver la etiqueta, vamos a ver la peligrosidad de estas materias corrosivas en función de su pH. Esto ya lo hemos visto en la sesión 69, si no me equivoco, en la clase de la sesión 69, pero bueno, aquí hacemos una pequeña introducción para entender un poco el concepto de corrosividad. Hablaremos de ácidos y de bases, dando unos aspectos básicos, ya que en la sesión 69 lo hemos visto más en profundidad. Hablaremos de las subdivisiones de esta clase 8, hablaremos de los grupos de embalaje en función de la peligrosidad, categoría 1, 2, 3 para la clase 8, daremos ejemplos de materias que pertenecen a la clase 8 y veremos los riesgos según establece el ADR de la clase 8. Pasamos a la clase 9, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver materias y objetos peligrosos diversos. Vamos a ver la definición en lo que las materias y objetos que regulan esta clase. Vamos a ver subdivisiones. En estas subdivisiones, antes también vamos a ver subdivisiones, pero en este caso vamos a hacer un poco más detenimiento a las siguientes subdivisiones para explicar con detalle en qué consisten, ¿vale? Materias y aparatos que en caso de incendio pueden formar dioxinas, explicaremos qué son dioxinas, etcétera. Hablaremos de las pilas de litio,
¿vale? Contempladas en esta clase 9. Hablaremos de los aparatos de salvamento, a qué se refiere cuando hablamos de aparatos de salvamento. Hablaremos de materias peligrosas para el medio ambiente y materias transportadas en caliente, tanto líquidos como sólidos, con las condiciones que establece la ADR para que sean catalogadas dentro de la clase 9 en este apartado. Hablaremos de ejemplos, etiquetas y riesgos descritos en el ADR para esta clase 9. Vale, luego ya pasaríamos a ver la identificación y como ya os he dicho vamos a hacer unos apartados, esto lo explicamos en la clase, pero es la forma de identificar una mercancía, materia peligrosa, es, vamos a decirlo, de más lejos a más cerca, por establecer un poco una forma de entenderlo, antes y cuando ya estamos en el servicio. Por eso lo hacemos en este orden, ¿vale? Entonces en esta clase, dentro de este listado, vamos a ver el lugar y la actividad, el tipo y forma de recipientes, señalización y colores. No vamos a ver estos apartados, lo dejaremos para la siguiente clase y bueno, en muchos temarios aparece, después de la clasificación de las materias peligrosas según el ADR, aparece la identificación de las placas y las etiquetas. Nosotros lo vamos a ver en la siguiente clase porque me gusta tener este concepto claro, porque nos va a dar una visión más real cuando nosotros hagamos un supuesto práctico, ¿vale? Cuando nosotros hagamos un supuesto práctico tenemos que ir de lo más lógico a lo más complejo, de lo primero a lo último, en fin, tenemos que seguir una serie de pasos y estos pasos, digamos, nos pueden determinar bastante bien cómo realizar o cómo, entender la realización de un supuesto práctico de materias peligrosas o de mercancías peligrosas. Vale, en el lugar y actividad, bueno, vamos a ver, es un punto muy cortito en el cual vemos en función de dónde se haya producido el incidente, tenemos preestablecido que puede haber cierto tipo de materias, ¿vale? En este punto, bueno, lo veremos en la clase. Después, en tipos y formas de recipientes, hablaremos de los vehículos y hablaremos de los embalajes. En lo que se refiere a los vehículos, hablaremos de, aquí ya tipos y formas de recipientes en los vehículos, hablaremos del contenedor y la cisterna, diferenciando qué es un contenedor y diferenciando qué es una cisterna, y luego hablaremos más en detalle de la cisterna, ¿vale? Ya que es un elemento más complejo y con mayor variedad y tipología, ¿vale? Veremos el depósito, qué es el depósito, qué es la cisterna, terminología del ADR, y dentro del depósito veremos la composición y las partes de la cisterna. Veremos los tipos de secciones y de fondos, cuáles son sus características, ventajas y desventajas. Veremos si estos depósitos están compartimentados y no compartimentados, cuáles son sus ventajas, desventajas, características, etc. Hablaremos del rompeolas, de los mamparos, qué son en estos casos. Hablaremos de los anillos de refuerzo, la boca de hombre, protecciones antivuelco y conexiones a tierra. Hablaremos de materiales utilizados para la construcción de depósitos. Y hablaremos también de aislante térmico y parasol, qué son, para qué se utilizan, cómo lo podríamos identificar en caso de que se pueda. Vale, dentro de las cisternas veríamos los equipos de calefacción, refrigeración y los equipos criogénicos. Veremos sobre todo en los equipos criogénicos cuál es su función, su composición y sus características, aunque hablaremos un poco de cuáles son las funciones también de los equipos de calefacción y de los equipos de refrigeración ubicadas en estas cisternas. Veremos también las válvulas de seguridad que tienen estas cisternas en caso de que exista una depresión, una sobrepresión, y hablaremos del disco de ruptura y de la válvula de 5 efectos. Hablaremos también de un compresor que en determinados casos se puede poner para facilitar la carga. Hablaremos de los tipos de anclaje, hablaremos de los tipos de válvula de carga y descarga en función del material contenido dentro de los depósitos. Esto puede variar con unas características u otras, lo vemos en la clase. Hablamos también de los anclajes que pueden llevar los depósitos, en estos casos de las cisternas, y que también tenemos la opción de un contenedor cisterna, que veremos en la clase y lo entenderemos. Vale, como hemos dicho, también veremos los tipos y las formas de recipiente, hablando de los embalajes, ¿vale? De los bultos, por decirlo de otra manera. Y aquí veremos terminología, que es importante diferenciar y ver las limitaciones y las características que establece la ADR sobre cada terminología de la cual vamos a hablar. Hablaremos de qué es un embalaje, qué es el grupo de embalaje, qué es un envase, diferenciándola con embalaje, qué es el bulto,
son mercancías transportadas a granel, y tenemos el GRG, que son gran recipiente de mercancías a granel. Tenemos lo que es la caja, lo que es el saco, lo que es el bidón. Todo esto diremos lo que es y las limitaciones que establece la ADR para este tipo de embalajes. ¿Vale? Jericán o cuñete, ¿qué es? El bidón a presión o botellón. La botella, ¿vale? Conceptos, términos diferentes que vamos a definir y especificar lo que dice la ADR referente a estos tipos de embalajes. Bloque de botellas, bloque de gas a presión o aerosoles, los tubos y los recipientes criogénicos, ¿vale? Por lo tanto, hablaremos de toda esta terminología, especificando lo que dice la ADR sobre esta terminología, ¿vale? Que es importante diferenciarla. Vale, después pasaremos al otro punto dentro de la identificación, veríamos el lugar y la actividad, los tipos de forma de recipientes y luego la señalización y las tuberías. Cuando hablamos de este punto, ¿a qué nos estamos refiriendo? A tuberías industriales y a botellas industriales también, bueno, aunque también puede estar pensadas para inhalación de aire en el ser humano, pero digamos que están reguladas las tuberías. En este caso vamos a hacer referencia a tuberías industriales reguladas por la norma UNE 1063, y en el caso de las botellas, los colores, en este caso vamos a hablar de colores, que están contemplados en la norma UNE EN 1089, apartado 3. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacer referencia a esas normas UNE para ver la señalización y los colores. Si nosotros llegamos a un servicio de materias peligrosas, pues vemos colores, depende de qué instalación, pueden significar una cosa u otra. Por lo tanto, también nos están identificando las materias peligrosas, ¿vale? Por eso añadimos este punto en esta lista de identificadores de materias peligrosas. Dentro de las tuberías industriales veremos las indicaciones que se realizan en los puntos más importantes. Hablaremos de la norma UNE 1063, en el cual cataloga los colores de las tuberías en 10 grupos. Veremos cada uno de esos grupos, qué color y qué fluido estaría dentro de la misma. Y luego hablaremos qué pasa cuando las tuberías contra incendios se instalan en estos centros que, por supuesto, van a llevar instalación de protección contra incendios, y cómo diferenciamos una tubería de un fluido, una tubería industrial que lleva un fluido para un determinado proceso, de las tuberías contra incendios, porque el color rojo en este caso estaría ocupado y por lo tanto hay que diferenciarlo. Lo veremos en la clase de forma específica. Y luego, como ya os he dicho, vamos a seguir viendo la señalización y colores, pero en este caso vamos a hablar de las botellas, ¿vale? De las botellas según la norma UNE EN 1089, apartado 3. En este caso veremos la definición de botella establecida en el ADR, y ya iremos a la norma UNE EN 1089, apartado 3, ¿vale? En el cual veremos la parte 3, que hablamos de los códigos de colores que llevarán las botellas. Sobre todo hablaremos de la ojiva y del cuerpo de la botella. Y bueno, y luego ya iremos viendo aplicaciones y exclusiones dentro de esta norma, ¿vale? Los extintores, por ejemplo, no se normalizan dentro de esta norma. Veremos la identificación, en este caso la ojiva y el cuerpo de la botella. En este caso los colores que van a identificar el gas que está en el interior van a estar representados en la ojiva, pero el cuerpo de la botella también estipula el color o da una orientación sobre qué color se podría tener el cuerpo de la botella. ¿Vale? Hablamos de los colores por tipo de gases, tipos de riesgo. Luego hablamos de la forma y colores cuando existen mezcla de gases, y forma y colores cuando existen gases que tienen dos riesgos, ¿vale? Como hemos visto aquí, vamos a ver colores en función del riesgo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay dos gases, una mezcla de dos gases, o cuando un gas tiene dos riesgos? Pues vamos a ver cómo se identificaría en la ojiva. Vamos a ver colores en gases específicos según esta norma. Es interesante, preguntas tipo test, es muy sencillo poner sobre este asunto. Colores en mezclas de gases utilizados por inhalación, colores de mezclas de gases preestablecidos, ¿vale? Igual que existen colores para gases específicos determinados para ese tipo de gas, también existen colores en la ojiva en función de la mezcla de gases, en este caso gases utilizados para inhalación, el cual luego dice una nota en la cual no emplear este código de colores para gases industriales, ¿vale?
Pero bueno, eso ya lo veremos en la clase. Luego también veremos, porque claro, color es una cosa, pero lo que nos vale a nosotros es la referencia RAL. Pero realmente, bueno, tenemos que saber lo que es la referencia RAL, a lo que equivale cada color en ese código RAL, y bueno, veremos eso en la clase. Y luego veremos la adaptación que hubo del 2009 al 2014, si no me equivoco, sobre la norma 1 EN 1089 apartado 3 del 2011, ¿vale? Hubo una fase de transición en el cual pues se marcó a las botellas de forma diferenciadora, porque convivieron la norma actualizada en el 2011 y la norma anterior durante 5 años, ¿vale? Lo explicamos en la clase. Y bueno, aquí sería ya el contenido de la clase. Como veis, va a ser una clase larga, ¿vale? Espesita, por lo tanto, si os queréis hacer pausas, pues es más que recomendable, ¿vale? Tendrá una duración la clase de unas 3 horas aproximadamente, o un poquito más quizás.